Hey, Woody, hey, man, you gotta see this. Así como la crueldad y la maldad se han convertido en una rutina diaria hoy en día. A mediados de los años 2000, existía una clínica clandestina que parecía una casa embrujada por su aspecto terrorífico, en donde se hacían interrupciones de embarazos, a manos del Dr. Gosnell, o mejor conocido como el aniquilador más grande de algunos países. Este hombre cometió atrocidades que escandalizaron, tanto al país como al mundo entero. El descubrimiento de la clínica del Dr. Gosnell llegó de forma casual cuando en una investigación sobre sustancias prohibidas, entraron a la clínica y se encontraron con un escenario de horror, que supera cualquier cosa inimaginable. Ante esta situación, quedaron conmocionados por lo que vieron. En la sala de espera, encontraron a mujeres sedadas e incrustadas en sillas reclinables rotas, rodeadas de basura y escombros. También se vieron muchos gatos y ratas por todo el recinto. Pero lo que descubrieron en los demás cuartos de la clínica fue aún peor. La policía encontró evidencia horripilante, incluyendo fetos separados de sus partes y almacenados en botellas de agua, así como instrumentos médicos contaminados y en condiciones infrahumanas. Eso no parecía una clínica. La tensión en la escena era palpable. Los detalles macabros que descubrieron eran impactantes, y muchos de los oficiales tuvieron que tomar descansos frecuentes para poder seguir adelante con la investigación. Desde el mismo momento en que la policía descubrió esa clínica clandestina, comenzó una exhaustiva investigación al Dr. Gosnell y sus prácticas. Pero lo que a la policía le preocupaba era que no tenían suficiente evidencias para arrestar al doctor, ya que por tratarse de una clínica de interrupción del embarazo, estaba protegida por varios organismos, y sin pruebas contundentes nadie le prestaría atención al caso. A pesar de la realidad de tantas atrocidades encontradas en esa clínica, lo insalubre que se encontraba y los nacidos en pedazos, no eran pruebas suficientes para enjuiciar a este despiadado. En medio de una exhaustiva investigación, los policías pudieron determinar que hubo procedimientos en donde se realizaron interrupciones del embarazo después del tiempo de gestación permitido, el cual era de 24 semanas para esa época. Incluso después de nacer, el doctor les separaba sus miembros con sus tijeras. Pero esto no fue todo. La policía también determinó a través de la investigación que una mujer había fallecido envenenada por sustancias prohibidas suministradas en uno de estos procedimientos de interrupción. Es entonces cuando el caso pasa a ser, de un caso de investigación de narcóticos y negligencia, a uno de investigación por decesos. Sin embargo, para continuar, la policía solicita el apoyo de la abogada fiscal del departamento, y así poder llevar el caso a juicio. Esta fiscal, a pesar de ser proelección, queda horrorizada por las evidencias, y decide atrapar al Dr. Gosnell, cueste lo que cueste. Ella, en compañía de un policía, presenta el caso ante la juez, la cual es la encargada de firmar los informes. Esta juez le prohíbe mencionar algo referente a los nacidos, o sobre las interrupciones de los embarazos, ya que ella no quiere verse involucrada en casos que cuestionen el derecho de las mujeres a elegir, y para evitar problemas mayores, esa es la única condición que pone para poder firmar el informe del caso. Es increíble ver que ante las prácticas escalofriantes que se realizaron por más de 30 años en esa clínica, las autoridades de la época menospreciaron la evidencia de los sucesos haciéndose la vista gorda para evitar ser señalados. A pesar de las condiciones dadas por la juez, la policía obtiene la orden para arrestar al Dr. Gosnell y a algunos de sus empleados por los crímenes cometidos. Con este arresto, comenzó una larga batalla legal que se prolongó durante años. Al inicio de los interrogatorios del juicio, la abogada descubrió que durante 17 años, la inspectora del Departamento de Salud no hizo ninguna inspección en la clínica del Dr. Gosnell, porque tenían órdenes del gobernador de la ciudad para no inspeccionar este tipo de clínicas, ya que no querían impedir el derecho de las chicas a elegir. Al principio del juicio no existía ninguna cobertura por parte de la prensa, ya que no le daban importancia ante un caso en contra de un doctor que interrumpe embarazos. Pero es gracias a una blogger que seguía el caso de cerca, quien publica una foto en las redes sociales, y hace que al día siguiente toda la prensa comience a dar cobertura al juicio y a las declaraciones de las involucradas que no eran enfermeras como tal, porque solo habían recibido un entrenamiento de 20 minutos por el Dr. Gosnell. Did you ever see or hear a baby cry? Yes. La tensión en la sala iba creciendo a medida que pasa el tiempo.
Los abogados gritaban indignados, mientras los espectadores quedaban perplejos por la gravedad de los hechos narrados. Uno de los relatos más impresionantes es cómo el Dr. Gosnell dejó a una de sus pacientes en una habitación sola, luego de aplicarle fuertes medicamentos para inducir el fin de la vida del bebé que estaba por nacer. Minutos después, la paciente que yacía en el suelo comenzó a expulsar gran cantidad de plasma. Sin embargo, en lugar de recibir atención médica, el personal de la clínica no le prestó ningún tipo de auxilio ante las súplicas de la mujer, que a la final logró sobrevivir. Pero no todo quedó allí. La mujer se sintió extremadamente enferma después del procedimiento y descubrió que había sido infectada con ETS. Este hecho fue crucial para la investigación, ya que se evidenció la falta de atención médica que debería ofrecer la clínica, así como el sufrimiento y el peligro que las mujeres enfrentaban al someterse a estos procedimientos tan delicados. El abogado defensor, por su parte, trataba de hacer creer en la sala que el caso se trataba de un acoso a las clínicas de interrupciones del embarazo y hacía creer que era un tema personal y religioso. La defensa también alegaba que Gosnell era un médico dedicado y compasivo que brindaba atención médica a comunidades marginadas. Por culpa de ese argumento, la abogada le estaba costando ganar el caso, pero recibe la ayuda de la chica blogger, obteniendo así una evidencia determinante para el juicio, donde mostró una foto que tomó una de las ex empleadas de uno de los nacidos que ya estaba sin vida tendido en una bandeja del consultorio, con un tiempo de gestación mayor al permitido por la ley. En ese momento todo el jurado del estrado quedó abismado al ver la evidencia, y la sala se llenó de lamentos y caras tristes. La enfermera que tomó la foto describió cómo los gemidos y los movimientos de los nacidos eran evidentes incluso después de recibir una inyección letal. Otro ex empleado contó cómo Gosnell solía guardar fetos dentro de botellas en el refrigerador para ser objeto de estudio. La acumulación de pruebas y testimonios dejó en claro la cruel y despiadada naturaleza de las acciones de Gosnell. Todo llegó a su punto culminante, cuando Gosnell tomó el estrado de los testigos y se enfrentó a una intensa interrogación por parte del fiscal. Él se negó a responder preguntas directas sobre sus prácticas, y se mostró evasivo y desafiante durante su testimonio. La audiencia se mantuvo en vilo mientras Gosnell defendía sus acciones, y el clima en la sala de tribunal se volvió cada vez más tenso a medida que la interrogación continuaba. Además, se presentaron pruebas sólidas como registros médicos falsificados e inspecciones negligentes por parte de las autoridades. Todo esto contribuyó a la condena de Gosnell como aniquilador en serie de nacidos vivos en 3 ocasiones. El juicio del Dr. Gosnell fue uno de los juicios más impactantes de la historia y conmocionó al mundo entero, ya que pudo pasar desapercibido durante muchos años. Las prácticas inhumanas y la negligencia extrema que se llevaron a cabo en su clínica hicieron que la gente cuestionara la regulación y supervisión de las clínicas de tales prácticas. La revelación de los horrores que ocurrían en la clínica de Gosnell también suscitó debates acalorados sobre la moralidad y ética de la interrupción del embarazo. Muchos argumentaron que el caso de Gosnell era un ejemplo del por qué se deben regular y supervisar las clínicas de interrupción del embarazo. En términos médicos, el caso de Gosnell también hizo que la comunidad médica reflexionara sobre sus propios estándares de prácticas y la importancia de la supervisión y regulación de los profesionales médicos. El impacto del caso de Gosnell fue profundo y de amplio alcance, abarcando desde la regulación de las clínicas de este tipo hasta la responsabilidad de la comunidad médica en garantizar la seguridad de los pacientes. El juicio fue intensificado por la presencia de periodistas y grupos pro-vida, quienes seguían de cerca el caso y lo difundieron en todo el país. Los fiscales presentaron evidencia de que Gosnell mantenía una práctica médica insalubre y peligrosa, incluyendo la presencia de ratas y gatos en su clínica, así como una falta de equipamiento y suministros médicos esenciales. También se descubrió que Gosnell tenía la práctica de falsificar informes médicos y documentos para cubrir sus actos criminales. Todo esto llevó a un veredicto unánime de culpabilidad en 3 cargos de aniquilador en primer grado, así como en numerosos cargos adicionales. El juicio de Gosnell es una historia impactante sobre la naturaleza humana y la capacidad de un individuo para cometer actos terribles y despiadados. A través de la dramatización de los testimonios y la evidencia presentados en el juicio, se puede apreciar el poder de la justicia y la importancia de seguir luchando contra la injusticia y la crueldad en todas sus formas. La sala estalló en vítores y lágrimas de alivio, mientras la justicia finalmente imperaba para las víctimas del Dr. Gosnell. El caso de Kermit Gosnell
También es de los más impactantes en la historia de la medicina y de la justicia por la cantidad de vidas que se vieron afectadas durante 30 años, y el daño irreparable que causó. Esto es algo que no se puede ignorar. Pero, realmente aprendimos algo en esta historia, donde nos muestra la importancia de escuchar a las víctimas, y de no ignorar las señales de alarma que puedan indicar algo fuera de lo común. A pesar de que los crímenes cometidos por Gosnell fueron terribles, nos hace cuestionarnos sobre la justicia y de cómo puede afectar a la sociedad cuando no se toman medidas a tiempo. Es una alerta a la importancia de proteger a los más vulnerables y asegurarse de que la justicia prevalezca oportunamente en todo momento, porque de no ser así, tendremos un futuro incierto y nadie nos garantizará que nunca más vuelva a suceder hechos de esta magnitud. Este es el resumen de una película basada en hechos reales llamada Gosnell. Dale clic aquí para que no te pierdas de la siguiente historia.